Checoslovaquia, un país que surgió en 1918 tras la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Un país que ha sido gobernado por gente de su propio país, pero mayormente por gobiernos de facto. La Alemania nazi invadió Checoslovaquia durante unos años y posteriormente pasó a pertenecer a la Unión República Socialista Soviética. Por eso hoy, en el proyecto final de PIX, la primavera de Praga. Antecedentes. Hubo un cambio en el comunismo durante estos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En el año 1953, Losif Stalin muere. Adiós Stalin, que la fuerza te acompañe. Con la muerte de Stalin, quien asume el máximo cargo de la URSS es Nikita Khrushchev, con ideas reformistas en el sistema soviético. Se lleva a cabo un proceso de desestalinización por todos los territorios invadidos por el Pacto de Varsovia, entre ellos Checoslovaquia. En el caso de este país, quien asumió el presidente fue Antonín Novotny, que le traería graves consecuencias a futuro. A principios de la década de 1960, Checoslovaquia sufrió una recesión económica. El modelo soviético de industrialización se aplicó pobremente en el país. Checoslovaquia ya estaba bastante industrializada antes de la Segunda Guerra Mundial, y el modelo soviético tuvo en cuenta principalmente las economías menos desarrolladas. El intento de Novotny de reestructurar la economía, el nuevo modelo económico de 1965, también impulsó una mayor demanda de las reformas políticas. Ante este contexto, la Unión Soviética tomó la decisión de nombrar a Alexander Dubček como primer secretario del Partido Comunista Checoslovaco, lo que daría inicio a la Primavera de Praga, un proceso de reformas en la República Socialista Checoslovaca. Dubček tenía como principal objetivo hacer las mencionadas reformas socioeconómicas en su país, aumentó derechos a los ciudadanos, se disminuyeron las restricciones en los medios de comunicación, quiso democratizar el socialismo checoslovaco y por último quiso descentralizar y abrir el país a las potencias occidentales. Básicamente se trataban de puras decisiones que iban en contra de todos los principios comunistas, pero eso mejor lo va a explicar Gonzalito Pereira, historiador y economista egresado de Luncuyo y fiel amigo mío. Dubček resultó ser un presidente muy efectivo en Checoslovaquia, luego de suceder a Novotny. Todas sus famosas reformas contrarrestaron en varios aspectos el malestar económico y social que había provocado el gobierno anterior. En marzo de 1968 se abolió la censura de los medios de comunicación. Ahora había libertad de expresión en las personalidades mediáticas y se podía escuchar en ese momento la llamada música imperialista. Pero. El problema que trajo esto fue que esta libertad de opinar despertó críticas feroces hacia el régimen comunista. En abril, Dubček lanzó un programa de acción de liberaciones, que incluía el aumento de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movimiento, con énfasis económico en los bienes de consumo y la posibilidad de un gobierno multipartidista. El programa se basó en la opinión de que el socialismo no puede significar solo la liberación de los trabajadores, de la dominación de explotar las relaciones de la clase, sino que debe hacer más provisiones para una vida más completa, de la personalidad de cualquier democracia burguesa. Sin embargo, la acción de Dubček con más relevancia fue la descentralización de Checoslovaquia. La economía fue parcialmente abierta a sectores, tanto el bloque occidental como el oriental. Todas estas obras de Alexander Dubček fueron reconocidas históricamente como un socialismo de rostro humano. Así que todo iba relativamente bien para Dubček, hasta que empieza a ir relativamente mal, porque Alexander fue destituido de su cargo por la Unión Soviética. ¡Uy, no lo puedo creer! Esto gracias a todo lo que fue mencionado antes, pero fundamentalmente por la medida de la descentralización. Alexander no solamente debió irse del país, sino que fue destituido de la Unión Soviética en general. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverá. Por supuesto que volverá. Fuerzas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia con aproximadamente 650.000 tropas soviéticas. ¡A la pelota! Fue esto lo que dio el fin definitivo a la Primavera de Praga. Así que los checos estaban recalientes, imagínate, les invadieron el país, por lo que esto daría comienzo a un periodo de manifestaciones en contra del régimen militar comunista llevado a cabo por la sociedad checoslovaca. A pesar de que se trataban de propuestas muy en contra de los soviéticos, el ejército nunca utilizó su aparato represor. La razón por la que uno de los ejércitos más grandes del mundo no contrarrestó una oleada de manifestaciones en las que la gente se inmolaba será una pregunta que jamás obtendrá respuesta. Cabe decir que, debido al contexto histórico, había un clima de tensión a nivel global debido a la Guerra Fría.
El bloque occidental fue propulsor de varias dictaduras en el territorio latinoamericano para que se expandiera la ideología capitalista, mientras que, contrariamente, el bloque oriental se expandió por esta zona del planeta invadiendo territorios y poniéndolos bajo el mandato de miembros de la URSS. Este en particular tenía como principal objetivo que se respetase al 100% y con fidelidad los manifiestos de Marx, Engels, Lenin. Por esta razón es que se tomaron medidas extremas en contra de las reformas de Dubček. No, te digo, ni me sorprende. El periodo de liberalización política de Checoslovaquia llegó a su final la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, cuando los ejércitos del bloque del Este invadieron con más de 200.000 soldados y 2.300 tanques a la República Socialista Checoslovaca. La invasión apenas duró un día y las fuerzas checoslovacas no pudieron hacer nada para evitarla. El propio Dubček llamó a su pueblo a no resistir, a pesar de que sucedieron algunos episodios violentos en las calles. Los soviéticos atribuyeron la invasión a la doctrina Brezhnev, que afirmaba que la Unión Soviética tenía derecho a intervenir cada vez que un país en el bloque oriental parecía estar haciendo un cambio hacia el capitalismo. Sin embargo, aún existe cierta incertidumbre sobre la provocación, si es que ocurrió alguna. Provocó la invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia. Antes de la invasión fue un periodo bastante tranquilo sin que se produjeran eventos importantes en Checoslovaquia. Seguramente la protesta en contra de la invasión más conocida, más que nada por la repercusión que tuvo en la historia del país, es el suicidio de Jan Palach, un estudiante de 21 años que se manifestó incinerándose a sí mismo en la vía pública. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. En abril de 1969, Dubček fue sustituido como secretario general por Gustav Husak y comenzó un periodo de normalización. Husak revirtió las reformas de Dubček, purgó a los miembros aperturistas del partido y destituyó de su función pública a las élites profesionales e intelectuales que abiertamente expresaron su desacuerdo con la transformación política. Husak trabajó para restablecer el poder de las autoridades policiales y fortalecer los vínculos con otros países socialistas. También trató de volver a centralizar la economía, ya que una cantidad considerable de libertad se había concedido a las industrias durante la Primavera de Praga. Los comentarios políticos de nuevo fueron censurados en los principales medios de comunicación y las declaraciones políticas de cualquier persona que no se consideraba de, entre comillas, plena confianza política, también fueron prohibidas. El único cambio significativo que sobrevivió fue la federalización del país, que creó la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca en 1969. La Primavera de Praga tuvo una serie de consecuencias en otros países que llevaron a un cambio de visión que la izquierda tenía sobre la Unión Soviética. En Occidente, por ejemplo, muchos partidos comunistas empezaron a marcar una mayor distancia con los soviéticos. Apareció entonces el llamado eurocomunismo, que condenaba las acciones en contra de los derechos humanos en varios países del este. Por último, en Checoslovaquia permaneció el pozo creado por esos meses de reformas. Parte de los que protagonizaron la Primavera de Praga serían fundamentales en la caída del régimen en los años 80 y durante los años 70 de Dubček. Lo que sí se sabe de Dubček es que se convirtió en un ícono de la política en la República Checa. En 1974, este sacó a la luz una carta abierta firmada por él y dirigida a la Asamblea Federal, donde se ratifican los postulados democráticos de 1968. Critica las postulaciones políticas del partido y denuncia los abusos de poder del primer secretario Gustav Husak, su presidente sucesor. Y el 26 de noviembre de 1989 se da el encuentro más esperado por toda la Latinoamérica unida. Dubček vuelve a Checoslovaquia ¡Increíble! Y es aclamado en la Plaza de Legna de Praga por miles de compatriotas. El legado de este hombre sigue permaneciendo en su país, y en general este hecho histórico repercutió en todo el mundo. Y es por eso que aún en la actualidad sigue siendo relevante hablar sobre la Primavera de Praga.